estamos. Yo clase pasada no pude unirme, ahora me pedí con qué avanzar y bueno, ahora vamos a ver con las primeras funciones de ja, Jeremías Morán. Eh, Hay un par de compañeros tuyos que están con un problema similar. Yo les sugeriría, porque estoy hablando con el que nos da el programa y todo, pero no estamos teniendo buena opción. Si no, puedo pasar un mail. Yo les diría, yo no sé si ustedes trabajan, tienen costumbre de trabajar, juntarse para trabajar, pero ante esta situación me parece que algunos se tendrían que juntar y compartir algunas horitas de trabajo para hacer esto, ver cómo podían combinar los horarios y todo ese tipo de cosas, porque no me estarían dando solución tampoco a mí con la instalación del programa para que se instale bien. Y ya muchas más herramientas yo en lo particular no tengo. Tengo que plantear esta situación en el departamento a ver qué pasa. ¿Eh? El aula solo para hacer los trabajos y no creo. Hay que averiguar, por eso tengo que hablar tengo que averiguar con la cátedra, a ver qué alguna posibilidad de esa podría haber. Yo no estoy en condiciones de decirle, no les puedo decir eso, si sí o no, más que plantearlo con el departamento. Es un problema, sí. Eh, lo más inmediato que se me ocurre es lo que le decía recién, que a ver si se pueden encontrar algún momento común, en un par de momentos comunes en la semana como para hacer y compartir alguna máquina que esté bien instalado y resolver los ejercicios. De más está decir que lo interesante es que lo puedan hacer, no que los copien, ¿no? Es una verdad, es una cosa, cae de maduro eso que les estoy diciendo, pero bueno, eh, esta dificultad tenemos que hablar con la cátedra, con el departamento, no hay nada que hacer. A ver si encontramos una solución antes que avancen las semanas. Bueno, vamos a arrancar, jóvenes. La idea de hoy es, bueno, nosotros tenemos que ir viendo, la cátedra lo que plantea es ir viendo exponer las herramientas, mostrar o explicar las herramientas que tiene el programa en la medida que vamos avanzando y resolviendo los ejercicios. Y bueno, evidentemente eso lo vamos haciendo en clases y en la clase presencial todo el mundo tiene oportunidad de ver su ejercicio, charlarlo, que lo veamos personalmente y ver cómo se soluciona. Y en la medida que avanzamos con los ejercicios, avanzar con la explicación de las herramientas. Eso es un poco la metodología que nosotros tratamos de llevar. Con esto de la virtualidad, esto obviamente que se hace más complejo porque no va a andar cada uno cambiando y compartiendo la pantalla y todo eso. O sea que en estas clases virtuales lo que estamos haciendo es aprovechar y hacer una explicación de cada una de las herramientas con ejemplos más sencillos de cada una de las herramientas que son las que más o las que se utilizan en los sucesivos trabajos prácticos y hacer la explicación teórica. Y después, cuando volvamos a a la presencialidad, que esto le quería decir, nosotros sospechamos la cátedra, tenemos la idea de que es probable que para el lunes que viene ya estemos habilitados tengamos la presencialidad de vuelta, esté habilitado el sector de ingeniería industrial y que volvamos a nuestras clases en el laboratorio. Pero es una especulación nuestra. Todavía no tenemos ninguna confirmación. De hecho, eh, estas clases virtuales que estamos teniendo ahora están generadas, son recurrentes, le dicen el Zoom. Está habilitada para el próximo lunes también.
Si no hay ninguna noticia, ninguna novedad, en el sentido de que podamos volver a las clases presencial, volver allá al laboratorio de simulación, vamos a continuar con las clases virtuales, con alguna ventaja y con las dificultades que esto tenga. Entonces, para volver allá, nosotros les vamos a avisar específicamente, se reanudan las clases presenciales, se lo vamos a avisar mediante el campus y nosotros acostumbramos mandar por las dudas para refuerzo directamente mails a cada uno de ustedes. Pero si no hay una comunicación precisa en tal sentido, vamos a tener que continuar con la virtualidad. Nosotros esperamos que se solucione próximamente. Sospechamos que para la semana que viene estaremos, pero se lo tenemos que confirmar. Mientras tanto, seguimos con las clases virtuales. Eh, Así que bueno, decía, hoy yo tengo para explicarles varias herramientas que son las que más se utilizan. Ya voy a proceder a compartirles mi pantalla. A ver, ¿dónde está esto? A ver, un segundo, compartir. Bueno, la pantalla, directamente esto. Ahí se está viendo la pantalla de mi computadora. Bueno, yo voy a abrir el programa ahora. Voy a bajar esto, que es achicarlo. Ahí. Bueno, la clase pasada, bueno, vamos a hacer voy a abrir un archivito nuevo. Ya les digo, voy a hacer la explicación sobre unos diseños muy sencillos, muy elementales, porque vamos a estar enfocado en la herramienta y no tanto en en la resolución. Así que voy a abrir un archivo nuevo en Mechanical Design, en Part Design, una parte nueva. Y ahí estamos. Bueno, a ver, la clase pasada vimos los primeros pasos para que algunos inclusive ya lo habrán aplicado, para generar un volumen a partir eh, de un perfil con su sketch correspondiente y explicamos la herramienta Pad. ¿eh? Yo tendría que poner a grabar esto por las dudas. A ver, aguarda un segundito, por favor. A ver, más. Vamos a grabar. Bueno, voy a probar grabar en la nube que quede esto grabado. Después veremos. Recording in progress. Bueno, no sé dónde se. A ver, está grabado. Bueno, perfecto. Decíamos entonces que la semana pasada vimos un par de las herramientas primeras para generar volúmenes a partir de un sketch, o sea, de los perfiles que estuvieran en un sketch. Vimos la herramienta Pad con sus opciones, distintas opciones, y la herramienta Pad es para generar volúmenes, este concepto, generar material, crear material. Estaba la idea de, que se repite en varias de estas herramientas, de que hay funciones que crean material y funciones que restan material. De las funciones que restan material, obviamente que para restar material a algo tengo que tener ese algo creado, ¿no? Y la que vimos como ejemplo era la función, esta que está aquí, que es la función pocket, ¿sí? La función pocket hace un hueco, una resta de material a otro objeto que ya esté previamente creado, o sea que tengo que tener un sólido antes para poder aplicarle pocket. Vimos que la herramienta Pocket necesita generar un sketch específico
nuevo para crear un perfil y con ese perfil, eh, valga la redundancia, perfilar un hueco sobre otro sólido. Después eh, vimos que estas dos funciones, tanto el pad como el pocket, tenían la función multipad, que está por aquí, que la estoy señalando, y la función multipocket. Esas dos funciones que acompañaban a la función primera me permitía aplicar para el pad, hacer sobre varios perfiles de un mismo sketch, hacer un pad o una extrusión de distintas alturas. Y lo mismo con la función pocket, la función multipocket, sobre un perfil que tuviera, sobre un sketch que tuviera varios perfiles, permitía hacer distintos agujeros con distintas profundidades. Hablamos algo de la herramienta Hole, pero no lo vimos más en detalle, solo que hicimos referencia a la función Pocket, porque la función Pocket me permite hacer agujeros con distintas formas de los perfiles, en formas así arbitrarias o no regulares, y la función Hole permite hacer huecos, pero exclusivamente en base a un perfil redondo, porque estaba pensado para hacer roscas y ese tipo de cosas. Bueno, lo que no habíamos visto hasta ahora son las primeras y principales funciones de herramientas de este grupo de herramientas que se llama Dress Up Features, y que son las herramientas de edición en el módulo 3D. Así como en el módulo 2D hay herramientas de creación y herramientas de edición, en el módulo 2D, el módulo 3D funciona de manera similar. Estas herramientas que se llaman Sketch-Based Features son las herramientas para crear sólidos, y este grupo de herramientas, Dress Up Features, son las que permiten editar esos sólidos. Obviamente, para poder editar un sólido, tengo que tener primeramente creado un sólido, generado un sólido. Como tal, para poder hacer un ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es generar un sólido, que es lo que voy a hacer creando sobre este plano XY un sketch, ¿sí? En el cual vamos a hacer un perfil muy, muy elemental, nada más que para poder explicar esas herramientas de edición. Bueno, yo voy a hacer esto muy, muy sencillo. Así, lo voy a dejar inclusive sin restringir, porque no me va a hacer falta. Me voy a ir al espacio 3D. Aquí veo mi perfil en una vista, ahora está en una vista axonométrica, isométrica, bien, perfecto, con la misma inclinación en el plano, todo. Bueno, perdón, a esta altura de la noche estamos un poquito... Bueno, luego de ver, voy a hacer un pequeño paréntesis en el medio. A nosotros nos habían quedado en estas dos herramientas, las que vimos antes, el pad y el multipad, y la función pocket y multipocket, nos había quedado pendientes esta herramienta que está aquí en el medio, tanto para una como para la otra, que se llaman respectivamente Draft Filleted Pad, o con el mismo criterio Draft Filleted Pocket. ¿Está? Muy bien. Estas herramientas, ¿por qué no las explicamos todavía? Porque yo quería explicar primero las herramientas que dan origen a estas, que les acabo de mencionar,
y que son estas tres primeras, que es la que vamos a ver a continuación. Estas herramientas, como son de edición, necesitan que yo previamente tenga un sólido generado. O sea que vamos a generar este sólido en base a este sketch sencillo con la herramienta Pad. Recordemos entonces que tenía su ventana de definición. Le vamos a dar una altura. Vamos a darle directamente 80 de altura. Y ahí tenemos el volumen. Recordemos, vamos a modo de repaso, que la herramienta de definición Pad tenía el tipo, para definir el tipo de extrusión que se hace. Nosotros generalmente lo hacemos con una dimensión, y si no teníamos para referenciarlo con respecto a otros objetos, al último objeto que se encontrara, a un plano, o que se alargue hasta una superficie, hasta un plano, o así. ¿Mm? En general nosotros nos estamos viendo con el tipo de definir una dimensión. Después teníamos las alternativas, que eran que se haga hacia los dos sentidos, con respecto al plano del perfil. Se podía invertir, revertir la dirección, ponerla hacia el otro lado, o hacerla en ambos sentidos. Bueno, la función pad. Eh, Bien, acá tenemos entonces un volumen muy prisma rectangular, muy sencillo. Vamos a ver de qué se trata ahora. Obviamente las funciones de edición del Dress Up Features están habilitadas porque tengo un sólido. Vamos a ver, esta función que se llama Edge Fillet, tiene su análogo, si se quiere, su equivalente en 2D. En 2D nosotros tenemos una función que me permite empalmar dos curvas en forma genérica. Pueden ser curvas o pueden ser rectas, ¿no? Una curva puede ser recta, puede ser curva. Una recta es una curva de radio infinito, digamos, hablando de matemáticas. Pero en general nosotros empalmamos líneas rectas en un plano a través de un arco. Ese arco era la función que hace eso, es la herramienta corner, ¿eh? Y lo que hace es que ese arco sea, que las rectas, generalmente las rectas que son empalmadas por ese arco, sean tangentes a ese arco en un determinado punto, para que el empalme sea correcto, suave, y sea un empalme bien hecho. ¿Mm? Entonces, en la función, en el módulo de 3D, esa función es esta, que se llama Edge Fillet, y lo que va a hacer ya no va a ser empalmar dos líneas, sino que va a empalmar dos caras de un sólido, y las va a empalmar a través de una arista, de la arista obviamente que tengan en común. ¿Está? Esa es la descripción de la herramienta. Bueno, siempre había dos formas, ¿no? O selecciono primero lo que yo quiero operar o editar, y después la función, o al revés, es lo mismo. Vamos a ver qué pasa seleccionando la función Edge Fillet Definition. Por supuesto que aparece la ventanita de definición, como en todas las funciones. La ventana de definición, entonces, lo primero que pide establecer es cuál es el radio, porque bueno, va a ser un empalme de dos caras a través de una curvatura. Esa curvatura tiene que tener un radio de curvatura. Eso se define exclusivamente de manera numérica. Aquí aparece un valor por defecto, 5 milímetros. Esto yo lo puedo cambiar a lo que necesite, lo puedo agrandar de aquí o achicarlo. Bien.
Y segundo, me pide, que aquí está, justamente está resaltado porque no hay una selección hecha, cuáles son los objetos que yo quiero empalmar. ¿Sí? Entonces, sencillamente yo tengo que marcar, ¿eh?, cuál es el objeto que va a ser la... Es decir, perdón, voy a hablar con mayor propiedad. ¿Cuál va a ser la arista de las dos caras que yo quiero empalmar? Eso es lo que me pide aquí que yo seleccione y que todavía no tengo seleccionado. Los modos los vamos a dejar, vamos a trabajar con la tangencialidad es lo más, y estas menos todavía. ¿Mm? Vamos a dedicarnos a lo básico. Entonces, yo tengo que decirle a la función que quiero empalmar esta arista con un radio de 5 o cambiarle este radio. Acá vemos cómo el radio está cambiando, no se ve mucho, pero mejor lo vamos a poder ver si hacemos una vista previa, como habitualmente sucede. Bueno, ahí tenemos. Ahí nos da una idea cómo queremos empalmar. Yo lo voy a hacer un poquito más evidente. Lo voy a mostrar. ¿Mm? Aquí tenemos en... Bueno, dejémoslo. Vamos a quedarnos con esto primero. ¿Eh? ¿Qué es lo que más van a trabajar ustedes? Y además que no nos va a dar el tiempo para todo. Bueno, aquí vemos un primer resultado. Ok, ahí está. Esto es lo que hace la herramienta Edge Fillet. Edge significa borde y filet significa fileteado. Bueno, como a mí me gusta decir y recordar, cuando empezamos a dibujar los primeros perfiles y los primeros volumencitos, siempre es bueno hacerse una composición en la cabeza de qué es lo que tengo que hacer, pensar el objeto que tengo que resolver para poder decidir cuáles son las herramientas correctas y cómo las voy a utilizar. ¿Por qué repito esto? Porque como acá lo que estamos haciendo nosotros es aprender cada vez más herramientas y las herramientas me permiten hacer diseños más complejos, justamente lo que yo estoy resolviendo, voy a empezar a tener más cuestiones para tener en cuenta. ¿Mm? Por ejemplo, eh, si yo quisiera aplicar esta función a esta arista que está suelta acá, no tengo mayor problema. Pero ustedes imagínense que aplicar este empalme sobre esto que está aquí, yo ya tengo una cosa, una modificación que el programa ya hizo con los datos que tenía, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que si yo no voy previendo, no hago una previsión de cuáles son los resultados que quiero obtener, puedo obtener algunas cosas medio que se encuentren con que vayan en contra de la posibilidad de hacerlo. Me refiero siempre desde un punto de vista geométrico. ¿Eh? Ya cuando compliquemos un poquito el dibujo, el modelo, se va a entender mejor lo que quiero hacer, lo que quiero decir. A ver, esto yo lo puedo ir aplicando aquí con el mismo criterio que quedó 11 centímetros preview, bárbaro, ok, ¿sí? Ahora, si yo hubiera querido darle una vuelta de este empalme a las cuatro aristas, tendría que haber procedido distinto, porque ahora esta sola arista seguramente va a tener un problema para hacer esto. A ver, preview. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que me está mostrando el programa? A ver, el programa no puede resolver por sí solo esto, solo esta arista. Entonces busca aplicar la herramienta a donde puede y a donde le cabe. Y fíjense que automáticamente tomó toda esta vuelta, porque esto solo era medio imposible. ¿Mm? Entonces, ustedes imaginen lo siguiente. Este comentario lo hicimos también con el otro curso. Imagínense que tienen un sólido así de estas características, lo tienen en la realidad, en madera.
y ustedes tuvieran que redondear esta sola arista, esta sola. Lo que pasaría en este rincón es bastante raro, quedaría acá como un triangulito. Entonces, el programa toma su decisión cuando está así y ve de resolver como puede. Entonces, lo que sí puede hacer es redondear todo esto de aquí. No sé si soy absolutamente claro en lo que estoy diciendo, pero es cuestión de imaginarse estas cosas en la realidad. ¿Mm? No sé si ustedes alguna vez trabajaron con, redondeando unas aristas en algún volumen de madera, por ahí algún artesano que le guste hacer esto, pero redondear solo esto sería una cosa, un resultado medio extraño. Entonces el programa resuelve como puede. Fíjense qué pasa cuando vamos a girar esto y vamos a aplicar esta función a la parte de abajo del volumen. Está claro que estoy viendo la parte de abajo, ¿no? Ahora se entiende, ¿no? Estoy así, lo di vuelta. Fíjense cómo cambió el sistema de referencia, todo. Si yo aplico esta función de vuelta, edge fillet, y ahora para seleccionar selecciono esto, pero ven que me permite, puedo seleccionar las cuatro. No es que lo tengo que hacer sobre una arista sola. Puedo aplicar más cosas. Cuatro elementos, 11 preview, y ahí está. Ok. Ahí está el resultado si yo hubiera aplicado correctamente la función en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, yo debería haber previsto, pero como estamos improvisando, haciendo volúmenes, nada más que para explicar esto y cosas eh, sin mucho criterio, lo que salga, entonces estas dificultades van apareciendo. Fíjense que aquí lo mismo, ¿no? Si yo quisiera redondear todas, bueno, estas creo que inclusive sería más fácil, pero aquí tenemos una cuestión sobre qué pasa con estas aristas y todo eso. Entonces el programa estaría, seguramente que me va a mandar un mensaje de que tiene alguna dificultad para resolver o lo que fuera. ¿Mm? La geometría, como me gusta a mí, cuando sobre todo, como me gusta decir a mí, sobre todo cuando se empiezan a hacer más complejos los objetos que estoy diseñando, y la geometría tiene que tener cierta coherencia en las cosas que yo le pido o en las funciones que yo necesito que haga, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que estamos hablando hasta ahora? ¿Más o menos me van siguiendo lo que digo? ¿Alguna pregunta en este sentido? Bueno, supongo que no. Vamos a ver qué pasa si yo quisiera seguir aplicando esta función, llevarla un poquito más al límite. A ver si yo hago esto. Ya no puede hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, algo está haciendo. Bueno, algo hizo. En la medida que se pueda resolver, que geométricamente se pueda resolver, lo resuelve. El programa lo resuelve. ¿Está? Bueno, no hay mucho más para esta función. No nos vamos a adentrar acá porque hay un montón de cosas. ¿Eh? Eh, no es necesario ahora ver esto. Vamos a ver qué pasa con esta otra función. ¿Mm? Yo voy a mantener el primer pad que hice y le voy a quitar estas cuatro funciones. A ver si las puedo seleccionar todas. Sí. ¿Con qué? Con delete. ¿Sí? Selecciono todo por acá, con shift hasta todas, y voy a quitar estas modificaciones que le hice. Listo, ahí estamos con nuestro prisma original. Insisto, ¿alguna cuestión? No sé si esta opción
Aparece en el ejercicio número 4, si no me equivoco. ¿Alguien se animó a probarla? Bueno, vamos a ir resolviendo. Eh, bueno, pasemos a la siguiente función. Esta función es similar. Eh, esta función es similar, solo que en lugar de redondear, y tiene su equivalente en el espacio 2D, que es la función justamente chamfer, se llama en 2D, si no me acuerdo mal. A ver, permítanme un segundito. Vamos acá. Sí, claro, chamfer, se llama igual. La que vimos antes, recién, el equivalente es esta corner, ¿no? En 2D se llama lo mismo. Muy bien. Volvamos acá. Con el mismo criterio de redondear una arista entre dos caras, yo puedo hacer un encuentro recto entre dos caras. El funcionamiento va a ser parecido, ¿eh? En este caso yo voy a seleccionar varias aristas. Voy a ser un poco más precavido esta vuelta. Con control estoy seleccionando estas 4 aristas, ¿sí? Y voy a pedir la función, ¿m? Esta función, chamfer, chamfer definition, sí tiene dos modos distintos de aplicarse. Y bueno, es bastante lógico. Una que dice, la longitud y un ángulo, en esta opción lo que me está pidiendo es la longitud de la diagonal, ¿no? Podemos imaginar que cuando yo haga el chanfle, si se quiere, de esta arista con una que va a quedar una recta, una cara recta así inclinada, esto va a tener, me puedo imaginar un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Bueno, en este caso es rectángulo porque esto está extruido a 90 grados. Pero quiero decir, este triángulo que va a quedar acá sugerido, va a tener un lado y otro lado. Y además va a tener una diagonal, aquí, ¿no? Que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, una opción es definir el largo de esa diagonal y un ángulo, y la otra opción es definir directamente los largos de los dos catetos, el largo 1 y el largo 2. Una bastante lógica. Vamos a hacer una prueba con esta opción, con el largo y un ángulo. El ángulo por defecto, obviamente, para un chanfle así, el más común es que esté a 45 grados, ¿no? Entonces vamos a decirle que el largo de esa diagonal sea de, a ver, vamos a ver si 8, a ver cómo quedan 8, pero bueno, está bastante bien. Vamos a darle 10. 10. Y se va a aplicar obviamente a las 4 aristas que yo seleccioné, siempre y cuando no haya ninguna incoherencia en la geometría, que acá no, es tan evidente, tan sencilla que no va a pasar nada, ¿no? Pongo acá, hago un preview y ahí me va a mostrar más o menos cómo va a quedar. Ahí está, un hermoso cofrecito. ¿Mm? Bien, yo puedo seguir aplicando esto y vamos a ver si lo puedo aplicar sobre alguna de las aristas verticales, a ver qué me dice, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo se lo aplico a esta, solo a esta. Preview. Bueno, resuelve este ángulo medio extraño, resuelve bien. ¿Eh? Vamos a seleccionar otro también acá. Acá vamos a girar el volumen para yo poder ver esta otra arista. A ver cómo queda. Y ahí está. Va a quedar bien porque esto, ahí está.
perfecto. Resuelve este encuentro, resuelve todo. ¿Eh? Cada una de estas aristas rectas yo podría volver a aplicarle, pero bueno, sería, si yo sigo aplicándole chanfera a cada una de las aristas que se va generando, termino teniendo una curva, ¿no? Pero bueno, no importa. Es una consideración. Bueno, con el mismo criterio, vamos a poner la vista acá. ¿Mm? Vamos a girar esto para verlo al revés. Podría aplicar esta misma función en toda la otra cara. ¿Sí? Vamos a seleccionar así todo. Y ahí ya solo me pide preview. Ok, ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestro volumencito. Lo vemos, agarramos de acá toda la vista de la escena desde la parte de arriba del compás y me permite girarlo libremente en todas las direcciones para ver, para poder ver si está bien, si está como yo lo quería, si está como yo. ¿Mm? Bueno, por supuesto que yo podría intentar ya forzando el dibujo, y esto los dejo para su curiosidad, ver qué pasaría si yo alguna de estas aristas las quisiera además redondear, ¿no? Hay que ver qué pasaría si el programa me deja hacer esto. Por ejemplo, aplicarle esto acá, un redondeo de 5 a ver, sobre este perfil solo, no sé qué puede llegar a pasar. Y parece que lo resuelve igual. Vamos a darle un poquito más grande para que se evidencie un poquito más. A ver qué es lo que hace. Y bueno, está bien, claro. Sí, se puede resolver perfecto. Bueno, fíjense que entonces la potencialidad del programa lo que me permite hacer es bien complejo, ¿no? Y eso que estamos hablando de este, una cosa, una figura totalmente arbitraria, ¿no? Ya les pregunté si vieron el ejercicio número 6. Ese ejercicio número 6 va a servir para ir aplicando todas estas cuestiones, todas estas herramientas. Entonces nos viene bien la explicación teórica previa. Bueno, de estas tres que son las principales que van a trabajar, que vamos a trabajar, eh, nos queda ver esta y después ver esto que yo les mencioné antes que pasaba con esta para el pad y esta para el pocket. ¿Mm? Bueno, volvamos a la vista. Vamos a alejarnos un poquito. Así no cierro esto. Voy a volver a quitar estas funciones que les hice, que hice aquí. Así mantenemos siempre el mismo dibujito. Ahí está. Esto borro. Todas estas últimas funciones las voy a borrar. Delete. Selecciono todo. Con la tecla Shift, una selección de arriba para abajo, todo. ¿Sí? Ok, listo. Ahí estamos con nuestro objeto original. Bueno, eh, vamos a ver esta otra función que tengo aquí, que se llama Draft Angle. La descripción para esto sería: el Draft Angle me permite aplicarle a un objeto como si fuera un ángulo de desmolde. Pensemos en una pieza de matricería que está colada en un molde. Para sacarla de ese molde, si yo la hago recta y perpendicular entre todas sus caras, obviamente que voy a tener alguna dificultad de desmolde dependiendo del material y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que se suele hacer, por lo menos en matricería, es darle a las matrices cierto ángulo de Ah, desmolde. Es un bueno, si poquito... ves que hace algo el TV, tipo, ¿Hola?
por donde vayamos nosotros, lo Hola, hacemos, hola, ¿no? Lo seguimos haciendo con el chat, a ver, dice. hola, Clic ¿alguien extremo izquierdo de está? la línea horizontal superior. A ver, hola, ¿quién es? El que estaba hablando necesitaba preguntar algo, por favor, porque nos mezclamos. A ver, lo hacemos con nuestros conocimientos porque el chat está medio... No entiendo lo que me estás diciendo, perdón. Bueno, ¿alguna consulta, algo? Espero, ¿eh? No hay problema. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ¿nadie necesita hacer alguna consulta? No, no, nada, profe. Bueno, seguimos entonces con la herramienta Draft Angle. Entonces, la imaginamos como, le podemos decir, para dar una inclinación de desmolde, un ángulo de desmolde. ¿Cómo funciona? Como siempre, tengo que elegir la herramienta y a dónde aplicarla. Vamos a ver qué nos dice, qué nos pide esta herramienta. Bueno, tiene su ventana de definición. ¿Mm? Y acá dice, por defecto, eh, lo que va a aplicar es una inclinación a determinadas caras que yo elija. La inclinación, ¿con qué está dada? Bueno, con un ángulo. Obviamente tiene un ángulo por defecto, de 5 grados. Y lo que me pide la función es que yo defina cuáles son las caras que quiero aplicarle la función. Me está avisando nuevamente que no tengo ninguna selección hecha. Entonces, yo le voy a indicar a qué caras, sobre qué caras quiero aplicarle un ángulo. Vamos a ver, acá podemos ver que, igual que en PAD, hay una dirección por defecto y toma como punto de partida el plano donde se generó el sketch. El sketch no lo estoy viendo ahora, espérenme un segundito, que me gusta dejarlo para tener referencia. Ahí está. ¿Mm? Entonces tomo este sketch y el pad está hecho en este sentido, por consiguiente asume que lo queremos hacerlo en este sentido también. Muy bien. Los 5 grados lo dejamos, la podemos acrecentar un poquito para marcarlo un poco más. Vamos a dejarle 8 y vamos a seleccionar las caras que yo quiero aplicarle esa opción. De vuelta, yo puedo aplicarlo sobre una sola cara o puedo aplicarlo sobre un conjunto de caras. Vamos a adelantar un poquito y voy a ir seleccionando esta cara, esta otra cara. Voy a girar mi objeto, perdón, así solo. Voy a seleccionar esta cara y giro un poquito más. Así tengo las 4 caras seleccionadas, ¿verdad? Ahí están. Doy la vuelta alrededor y ahí veo. Fenómeno. Tengo 4 elementos seleccionados. ¿Por qué todavía no puedo terminar la herramienta? Porque tengo que marcar esto aquí, lo que el programa lo llama como elemento neutral, neutral element, y es lo que yo tengo que decirle cuál va a ser el objeto que se va a mantener sin modificarse. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya se dan una idea de lo que hace esta función, ¿no? Me va a inclinar las caras en este caso con 8 grados, y las puede inclinar estas caras hacia adentro del objeto, si el ángulo, vamos a ver si es positivo o negativo, hacia adentro o hacia afuera. Supongamos que logramos darle la inclinación correcta para que esto se incline hacia adentro y que las caras tenga su ángulo de desmolde, como más o menos intuitivamente surge, que sea para adentro, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, supongo que sí. Entonces,
Si esto es así, si esta cara va hacia adentro y esta va hacia adentro y esta viene hacia acá, esta viene hacia acá, esta cara superior de mi sólido se va a ver deformado o variado su geometría, ¿sí? Va a ver variado. ¿Y cuál es la cara de abajo de este sólido? Va a haber quedado sin modificación, o sea, va a haber quedado neutral, sin modificarse. Entonces, eso es lo que me pide la función que yo defina. ¿Cuál de estas dos caras? Obviamente no le voy a marcar esta, tengo que ser un poco criterioso, ¿no? Por eso les decía, siempre prever antes qué es lo que tengo que hacer y para eso tengo que conocer cómo funciona la herramienta. Entonces yo le voy a decir en este caso que mi elemento neutral quiero que sea esta cara inferior que en este caso coincide con el perfil, ¿no? Ahí se marcó el elemento neutral que se marcó con otro color distinto. ¿Mm? Entonces, ahora sí yo puedo ver, hacer una vista previa de qué es lo que va a pasar. Bueno, va a pasar esto. ¿Mm? Fíjense qué es lo que va a pasar, que yo estoy dando un ángulo de inclinación positivo con el elemento neutral de abajo. Acá me dice cuál es ese ángulo. Vamos a variarlo un poco. No, tanto no. Ahí, vamos a ver la vista. Y estos planos celestes que yo estoy viendo acá, me sirven de ayuda. El programa me muestra cómo se va a producir la modificación que yo estoy planteando acá. ¿Sí? Entonces, como yo veo acá que en realidad yo quería la inclinación hacia adentro, y bueno, tengo la opción de que, y evidentemente variar el, eh, el sentido del ángulo, ¿no? Que no sea más 12 sino que sea menos 12. ¿Sí? En este caso, yo al hacer la vista previa, bueno, eso es lo que quería. Por ahí está demasiado acentuado, vamos a bajarlo un poquito para que no sea tanto. ¿Sí? Preview, ahí está, con una inclinación hacia adentro de 10 grados, manteniendo la cara de abajo indeformable, neutral, digamos. ¿Está bien? Fíjense como al yo ponerle menos 10 grados cambió el sentido de la dirección. ¿eh? Ahora está dando para abajo. Vamos a ver cómo queda esto con esta modificación hecha. Y ahí quedó no me acuerdo cómo se llama esta figura en 3D, este volumen. Se llama tronco de pirámide, algo por el estilo. ¿eh? Bueno, es una cosa totalmente arbitraria. De vuelta, aquí en el árbol veo cómo está organizado mi objeto, tiene un par body. Aquí en este par body yo primero de todo hice un sketch y después le apliqué un pad. A este par body, a este volumen, yo le apliqué el draft y así. Y por supuesto que yo podría empezar a hacer mi objeto un poquito este, más complejo, le podría aplicar cualquiera de las funciones que vimos anteriormente, ya sea redondearle estas aristas, ¿sí? A ver, vamos a ver qué combinación extraña podemos hacer. Redondearle estas aristas, 7, qué sé yo, un poquito más, vamos a darle un poquito más, 10. ¿eh? Ahí está. Ahí mi objeto se va complejizando un poco, podría deber de chanflearle este borde, no sé qué pasará con estas esquinas redondas, ¿no? Lo que sí, a ver, vamos a probar, total, comprobar no se pierde nada.
Ya seleccionó toda la vuelta. A ver, preview. Medio raro. 10 de vuelta. Vamos a cambiarle el ángulo. Total, esto podemos ir jugando lo que a nosotros nos parezca, ¿no? 30. Preview. Ahí está. Sí, resolvió bien. Fíjense acá lo que está pasando. En estas cosas está pasando una cosa medio rara, ¿no? En estos angulitos. No sé si lo notan ahí que quedó como un doblez medio extraño. Es una mezcla de superficie plana con superficie curva y lo resolvió bastante bien, el programa, porque hizo una transición entre una recta y una curva bastante bien resuelta está. Por supuesto que estamos forzando la situación y estamos inventando una cosa, un perfil medio bastante extraño, ¿no? Eh, pero bueno, estas tres fundamentales. Después, más adelante, si tenemos tiempo, vamos a ver la Shell y algunas otras más, a ver de qué se trata. Estas son las que me interesan. Preguntas hasta acá sobre estas tres funciones básicas. Las van a tener que aplicar en el 4, el 5, no, no sé cuál es, el 5 creo. Y en el 6, que es el más complejo, también, con más razón, todas estas funciones se aplican. Y más, pero bueno, vamos a tener que ver cómo resolver. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, no, profe, no. ¿Se entendió lo que estamos hablando? Sí, sí. Bueno, de vuelta. Vamos a volver a nuestro volumencito original, que parece un pan de manteca eso. Vamos a quitarle estas funciones que generamos. Vamos a dejar solo el pad. Delete. Borro esto. Y hasta el final. Con Shift. Ok, ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces cómo se relacionaban estas dos funciones, el Edge Fillet y el Draft Angle, por qué estaban combinadas aquí en el pad. ¿Sí? En el pad, aquí, Draft Filleted Pad, y en el Pocket. Bueno, pero para esto vamos a tener que prescindir también de este pad, porque este pad es una función y es una función distinta al Draft Filleted Pad. ¿Qué dice ahí? Draft Filleted Pad. Dice un pad, pero que además tiene la inclinación de sus caras y tiene los bordes que surjan, tienen a su vez fileteados. Están combinadas las tres funciones. La del pad, la de draft, que es esta, y la del edge fillet. Las tres combinadas en una. Es una función distinta, o sea que yo no puedo aplicar esto a este objeto que tengo acá. Tengo que hacer un objeto nuevo. Y así lo voy a hacer. Este pad lo voy a borrar, lo voy a eliminar, pero lo que no voy a borrar es este, que es su sketch, los elementos agregados. Ahí tengo mi sketch solito. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona entonces esta opción de pad que nos había quedado pendiente. Draft Fillet Pad. Bueno, yo estoy acá, voy a seleccionar el sketch, este sketch, al que aplicarle esta función. Bueno, no lo voy a poder hacer esto. Fíjense por qué me estoy olvidando de algo. Vamos a analizar un poquito esta ventana de
función, la definición del draft fileted pad. Acuérdense que el pad tiene un primer límite, ¿sí? ¿Se acuerdan que este es el límite 1, hasta donde yo lo estiro? Después tiene un segundo límite que acá va a funcionar distinto. Ahora les explico por qué. Y después tiene incluida dentro de la función el draft, que me va a pedir un ángulo de desmolde si se quiere, ¿m? Con un elemento neutral y todo. Y después pide 3 radios de fileteado, si se quiere, distintos. Que es para las caras, para el límite 1, el límite superior, y además para el segundo límite, que ¿cuál es? A ver, voy a cancelar esto. Si ustedes pueden aguzar los ojos y ven el icono de la función, yo creo que se nota, y si no, díganme, arrancamos por otro lado, que esto es un pad que está inclinado, que tiene sus caras inclinadas, que tiene sus bordes redondeados, arriba y en los verticales, pero además abajo también está redondeado, en donde se apoya en algo. Y resulta que este objeto no se está apoyando, hay un solo objeto. Yo voy a necesitar 2 objetos. Déjenme que lo vuelva a crear esto, a ver si se entiende mejor. Vamos a este sketch le vamos a aplicar solo esto, solo el pad. Ah, perdón, estoy haciendo mal. No selection, sketch 1. Ahí está, ahora sí. Preview, ok. Listo. Ahí estamos como estábamos antes. Lo que yo necesito es crear otro objeto acá sobre alguno de estos que me permita empalmar todas las caras. Miren lo que voy a hacer. Voy a crear un sketch nuevo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho, ahora no sobre, sobre cualquiera de los 3 planos comunes de la terna, sino que voy a seleccionar como apoyo esta cara del objeto, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa? Bueno, el origen de este plano de apoyo, de este sketch futuro, coincide, está en una proyección perpendicular al de al de los ejes absolutos. A ver si lo puedo mostrar mejor. Así. Estamos al revés. Ahí. Esta es la cara que yo seleccioné. Esta es la terna de ejes absolutos. Y este es el nuevo H y B apoyado sobre esta cara. Y el origen está proyectado sobre el 0,0 universal. ¿Me explico lo que quiero decir? Si yo lo veo acá. Voy a hacer otro perfil muy sencillo. Otro rectangulito acá sobre esta cara. Están viendo, ya se están imaginando dónde va a quedar, ¿no? Ese perfil. Me voy a ir al 3D y ahí lo veo. El perfil y el sketch que está sobre esta cara y el H y el B, la intersección, está coincidiendo sobre este C. ¿Está claro? Bueno. Les recuerdo, si alguno entró antes, por favor, dejar en el chat su apellido, nombre, guión y la palabrita presente, para ver la asistencia. Creo que alguno llegó un poquito más tarde. Bueno, entonces, a este sketch yo sí le voy a poder aplicar esta función. ¿Por qué? Porque este pad que se genere va a estar apoyado acá y ahora van a notar qué cosa. Esto, a ver, me voy a alejar un cachito más. Le voy a bajar un poquito esta altura, lo vamos a poner en 50, a ver qué pasa.
y me está pidiendo que yo seleccione un límite, un segundo límite. Bueno, yo le voy a dar esta cara como segundo límite, ¿sí? Y fíjense, vamos a arrancar por el ángulo de desmolde de las caras. El ángulo de desmolde va a ser, vamos a dejarlo, vamos a hacerlo un poquito más chico, ¿eh? Vamos a hacerlo de -7, ¿eh? Vamos a decirle que el elemento neutral, recuérdense cuando vimos la función drafting, draft fillet. Bueno, vamos a tomar como elemento neutral el segundo límite, que es este que está aquí abajo, porque el límite 1 es este. Y después vamos a trabajar con eh, curvaturas de empalme, ¿sí? Vamos a hacerlas un poquito más chicas. Y fíjense que me pide tres distintas. Esta y esta. Fíjense el preview. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, como yo le marqué esto y la dirección es esta, y le dije que el ángulo, la cara neutral sea la que está abajo, esto me modificó en el otro sentido. Entonces, este ángulo debería ser así. A ver, preview. Ahí está lo que yo quería lograr. Y fíjense que, bueno, esta tiene 5, vamos a variarlo un poquito para que se note cuál es cuál. Esta vamos a hacer la de 7, fíjense cuál varía, ¿eh? Esta de 5 y esta de 6. 6. Preview. Ahí estamos. Vamos a variar, no se nota mucho, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ponerle más. Ahí está, vamos a hacer la de 8, vamos a ver cuál es la que varía. Y es la de abajo. Fíjense que este radio de empalme tiene que hacerse, ¿por qué no lo hacía antes si estaba solo? Porque necesito otra cara de referencia sobre la cual hacerse el empalme. ¿Qué otra cosa en particular tenemos acá? Yo no puedo dejar de definir un empalme, un radio de empalme. No puedo darle a esto 0. Me da esta mensaje de error. Bueno, ninguno de estos empalmes puede ser 0 para esta función. ¿Está? Entonces le tengo que dar un radio de empalme mínimo, tengo que definir algo, si es que lo necesito, si no, no utilizo la función, ¿no? Ahí está, por más chiquito que sea. Si yo hubiera querido hacer que este encuentro de aquí entre este volumen y este no tuviera empalme, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber hecho un pad común, aplicarle de forma separada la función drafting y después hacerle la función edge fillet a cada uno de los bordes, pero de manera separada, no mediante una sola opción, porque esto me obliga a definir que tengo que tener sí o sí empalmes, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? La función, a ver, vamos a dejarlo así, vamos a ponerle un poquito más. Preview, ahí está. ¿Hasta acá se entendió esta herramienta? Que son tres herramientas combinadas. ¿Mm? Muy bien. Lo que queda para decir para la otra parecida a esta, que funciona igual, pero restando material, es la Draft Fillet Pocket. ¿Sí? Que también necesito, como va a ser huecos, también necesito hacerlo sobre algún otro elemento. ¿Eh? Entonces, yo eh, voy a generar un nuevo sketch
vamos a hacerlo para variar un poco sobre esta cara vertical, para practicar cómo crear un sketch fuera de esto, fuera de la terna absoluta. Y voy a crear, entonces, voy a seleccionar esta cara y voy a crear un sketch nuevo. Ahí. Y obviamente se generó aquí en esta cara en coincidencia con el 00. De vuelta muestro acá que, a ver si lo muevo acá mejor. Ahí está. El nuevo sketch se va a dibujar sobre esta cara y el 00 todavía no conozco otra opción que sean siempre los mismos. Tenemos que ver, que nos va a quedar pendiente, bueno, ahora cuando volvemos a 3D, cómo definir distintos sketches, planos para los ejes. Bueno, es otro tema. Bueno, voy a dibujar mi perfilito acá, que va a ser otra vez otro, para hacer un ejemplo como este. Me voy a plantar primero bien para dibujar en una vista ortogonal. Voy a dibujar esto así, otro rectangulito. Estamos cansados de hacer rectángulos, pero bueno. Y acá, sobre este sketch número 3, yo voy a aplicar la función Draft Fillet Pocket. Bueno, vamos a hacerla un poquito menos profunda. A ver, por ahí va, ya con esto va a estar bien. El segundo límite, ¿cuál va a ser? Y el límite 1, ¿no? No, vamos a tomar este mismo, así. El draft angle lo vamos a hacer un poquito menos, vamos a hacerlo más chiquitito todo, vamos a hacerlo todo parejo, total ya sabemos de qué se trata cada una de las cosas, qué indica cada cosa, para hacerlo más rápido. A ver, preview, ¿permitió? Sí, perfecto. Y el elemento neutral quedó en el primer límite. Muy bien, entonces agrandó. A ver si cambiamos acá, a ver qué pasa. Ahí está. ¿Eh? Bueno, como ven, la función es similar, solo que esta función resta material y esta agrega material a las cosas. No tiene mayores cuestiones. Eh, bueno, ¿preguntas hasta acá? Bueno, vamos a ver algunos tips. A mí me gustaría hacer... Primero, les pregunto, entre los trabajos 4 y 5, no sé si alcanzaron a verlos, si pudieron hacer algo, si pudieron hacer algunos, si pudieron hacer los dos. ¿Alguien hizo alguno de esos dos trabajos? Porque eran nada más que hacer los perfiles, los sketch, que era un solo sketch, y aplicar el pad muy sencillo, ¿no? No sé si alguien pudo hacer algo. Yo todavía no los arranqué, profe. Todavía no me puse con esos. Bueno, Pero nada, esta semana igual ya los voy a hacer. bueno, sí, no vos en particular, digo, váyanse sacándose esos trabajos de encima que son fáciles, porque después nos va a quedar el 6 que nos va a llevar más trabajo. Yo pude hacer los dos, profe. ¿Pudiste hacer los dos? Sí, Bueno, pude hacer los dos. aplicaste pad y todo. Sí, sí. El 5 es esa que tiene los bordes redondeados, ¿no? Es la bielita, una especie de biela, Sí, exactamente, ese mismo. ¿sí? Que es chatita y Sí, tiene los bordes redondeados, tiene aplicado esta función. sí, sí, esa misma. ¿Alcanzaste a aplicarla? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, fenómeno. Después, eh, bueno, vamos a hablar de un par de cositas para que me quedan más que nada de visualización. Después me interesaría ver el 4 para ver dos formas distintas de hacerla. Por lo menos conversarlo y dejarle planteado el tema.
acá hay una cuestión, para empezar a mirar nuestros objetos, algunas cuestiones de visualización nada más, pero para que sepamos a ver cómo podemos ajustar algunas cosas. Primero, acá yo les estuve mostrando, acá desplegando esta opción de visualización, cuando yo quería poner la vista en su vista, en una vista axonométrica isométrica, y acá tengo varias opciones, ¿no? Que se despliegan acá y que son las distintas vistas que nosotros conversamos o explicamos en las primeras clases del curso, que eran la vista frontal, ¿m? La vista posterior, obviamente, la vista left, izquierda, vista derecha, y la vista top, ¿sí? La vista top acá, bueno, esta es la vista top, y guarda porque acá tenemos alguna cuestión. Nosotros, eh, esto está mostrado distinto, porque para nosotros la vista superior siempre nos quedaba, por lo menos dijimos que íbamos a mantener esa convención, que la vista top siempre nos quedaba el X hacia la derecha y el Y hacia arriba. Bueno, ¿qué sucede acá? Y vamos a ver qué pasa con las otras también. La vista frontal, por ejemplo, yo no sé si se la están imaginando. Vamos a volver acá. La vista frontal, para nosotros, de acuerdo a lo que habíamos hablado en esas primeras clases, debería ser la vista desde menos I, o sea, de este lado, ¿no? ¿Se acuerdan algo de eso? Nuestra vista frontal, habíamos dicho que debería ser esta de acá, a este objeto. Esta sería la vista, o esto veríamos esta cara desde una vista ortogonal desde la derecha, desde más X, o sea, o desde el este, si se quiere. No sé si me van siguiendo lo que estoy diciendo. Sí, sí. Eh, digo, ¿me siguen lo que estoy diciendo? La vista izquierda sería esta, desde menos X, ¿no? Resulta que si yo pongo aquí la vista frontal, fíjense que nos aparece. A ver si lo pueden ver. Eh, esta vista no es la que nosotros adoptamos por convención, que iba a ser nuestra vista frontal. Para nosotros esta sería la vista lateral derecha, para lo que dijimos en las primeras clases, ¿sí? Esta sería, bueno, en una vista isométrica así, sí. Ay, perdón. Ahí estamos. Nuestra vista lateral derecha sería esta. Y resulta que acá está planteada como la frontal. Bueno, resulta que el programa tiene su... eh, no puedo ver, a ver un segundito. Ahí abajo, recién ahora lo puedo ver. Acá. No me deja ver esto. Un segundito, ¿eh? No sé por qué quedó. A ver un segundo, por favor. Tanta cosita. Bueno, no sé por qué no está funcionando esta acá, pero no importa.
Vamos a ver si nos arreglamos. A ver, acá. A ver si ahí me deja ver un poco mejor. Creo que sí. Bueno, está un poquito más chico, pero va a funcionar igual. No me deja. ¿Qué te tiro? Esta de aquí abajo. Esta herramienta me va a permitir definir a mí cuál es la que yo quiero que sea la vista frontal, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha. Pero lleva unos minutos hacerlo. Lo importante es que si ustedes buscan acá y encuentran otra configuración, sepan que dice, uy, ¿por qué si esta no es la vista? Para mí no es la vista frontal, para mí es la vista lateral derecha. Bueno, de aquí en algún momento de esta función es que vamos a corregir eso y vamos a elegir y vamos a decirle al programa cuál es para la que tiene que ser para mí la vista. Bueno, la vista superior no va a variar mucho, pero cada una de las otras vistas ortogonales. ¿Está? Quédense con la Profe, idea de que sí, escucho. ya cambiando solamente una vista ya te adapta a todas las Sí, demás. claro, sí, sí, te adapta a Claro, las otras, te adapta un poco a su criterio. Hay que tener cuidado de ver dónde elegir uno de los ejes, para dónde quiero que esté, tiene sus vueltitas. Por supuesto que pueden ir probándolo ustedes, pero vamos a tener una explicación un poquito detallada, no ya a esta última hora del día. Y otra cosa que quiero mostrarles es, vamos a volver a la vista, perdón, esta no, aquí a la vista axonométrica, vamos a volver a agrandar esto. Ustedes, aquí estamos viendo una forma que en dibujo técnico nosotros se utiliza mucho, que es dejar ver, sobre todo si yo tengo en una vista ortogonal, ¿m? Que me permite ver las aristas y deducir las caras que no se ven en la realidad y dejarlas sugeridas ahí. Vamos a ver la otra, vamos a ver la vista frontal. Ahí está. Esta forma de visualizar los objetos, que esto se ve mucho en dibujo técnico, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde controlo yo que se puedan ver de esta manera las cosas? Bueno, vamos a volver acá. ¿eh? Y fíjense acá, desde el menú principal, vistas, yo puedo controlar con el estilo de renderizado, que así se llama esta función, render style, el estilo de renderizado, todas estas distintas opciones de las cuales nosotros vamos a usar 3 o 4, y que se las voy a describir ahora rápidamente para ir cerrando. Primero, antes que esto, está claro que nosotros venimos trabajando en todos estos ejercicios con vistas paralelas. No sé si se acuerdan, si hace falta que aclare lo que es una vista paralela. Esta vista axonométrica isométrica que yo dejé acá planteada es una vista paralela, porque las líneas de visual, las proyecciones, son todas paralelas entre sí y están cayendo perpendicular a este plano. Eso si yo estuviera dibujando en un papel plano, ¿no? Pero bueno, para esta descripción es lo mismo. Ahora, si yo quisiera ver este objeto cómo realmente se vería en la realidad, en un espacio, en mi espacio real, yo tengo que recurrir a una vista en perspectiva, no paralela, que es una vista, una proyección cónica, la perspectiva. Tuvimos toda una descripción de esto, ¿no? Y así es como se vería, ¿sí? Así es como se ven las líneas que son paralelas, ya no se ven paralelas, sino que se ven fugadas, ¿no? Dos puntos de fuga.
En realidad acá estamos viendo 3 puntos de fuga, ¿no? Porque tenemos estas líneas que van para allá, estas líneas que van para allá y estas que van hacia abajo. Bueno, son 3 puntos de fuga porque estamos muy cerca. Bueno, si nos acercamos, más se acentúan estas deformaciones y si nos alejamos, cada vez menos. Cada vez más se parece a una proyección paralela. Bueno, esto es lo básico de cómo quiero yo ver la proyección que veo. Lo controlo desde aquí, ¿sí? La vista o en perspectiva o paralela. Para trabajar, adoptamos esta que es más sencilla, más rápida para ver y todo. ¿Qué otras cosas puedo corregir o cambiar de acá? Bueno, que que los objetos se vean solo como un sombreado. Esto lo controlo con todas estas opciones. De vuelta, desde el menú principal View, desde el tipo de renderizado, Render Style, así. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, estoy viendo una volumetría muy elemental, con un color por defecto, un color genérico, ¿m? Y un sombreado también genérico que me lo da una luz estándar y por defecto que me crea el programa. No sé si vamos a llegar a ver cómo definir luces y distintos tipos de luces y todo eso, pero sí sepamos que los objetos que yo veo en mi realidad, mi mundo 3D virtual, para poder verlos necesito una luz y esa luz básica y elemental me la genera por defecto el programa. Muy bien, ¿qué otra forma de ver que tengo? Es el sombreado pero con los bordes, que es lo básico que cuando arrancamos a ver este programa. Bueno, todas las aristas en donde hay un cambio de plano o de superficies curvas, superficies rectas, se manifiestan acá. Yo puedo ver, como estábamos viendo antes, el sombreado con los bordes y los bordes ocultos, que así es como estábamos viendo antes. Básicamente estas 3 maneras son las que nos van a ayudar y lo que más nos van a servir para trabajar. Es más, a ver qué hay acá. Bueno, esto es, a ver, sin los bordes. Bueno, acá tenemos un sombreado con las aristas, pero no indicadas las aristas de los bordes están suavizados o están redondeados. Es un detalle más. En general, a mí me gusta trabajar con esta, ¿no? ¿Qué otra cosa que por ahora no vamos a ver? Y bueno, acá dice un sombreado, un shading, con un material. Bueno, todavía nosotros no sabemos ni cómo generar ni cómo aplicar materiales. Vamos a ver si por ahí al final podemos ver por ejemplo, por lo menos aplicar algún metal o algo por el estilo. Y esta otra que es nada más que ver con solo a través de los bordes, ¿eh? Que a veces puede ayudar y a veces puede resultar medio confuso, ¿eh? En general, si no tengo mucha cancha. Lo que siempre nos ayuda es mirar la terna de ejes a ver cómo está, ¿no? Para ver cuando yo estoy en una cosa así medio extraña. Y bueno, siempre los ejes, si yo sé leerlos los ejes, siempre me van a ayudar, ¿no? Pero tengo que estar muy en claro cómo leer esos 3 ejes. Bueno, vamos a poner esto así y vamos a poner la vista en su así. Como pusimos esta es así como estamos trabajando. Bueno, jóvenes, ya vemos las mismas herramientas que vimos con el otro curso, o sea que estamos más o menos parejos. Con el otro curso me preguntó algunas cositas sobre el trabajo práctico número 4, pero bueno, si no, lo vamos a hacer rápidamente
el 4, el 4 o el 5, bueno, ya, cualquiera de los dos, en la clase que viene. Espero que ustedes puedan, vamos a dejar de grabar esto, un segundito, después voy a subir, ahí está. Recording Perfecto. stopped. Bueno, después la subiré para la gente que falte y que le interese. ¿Qué decía? Bueno, creemos en que